Hola, buenos días. En esta ocasión mi grupo y yo vamos a exponerles sobre el tema ética de la inteligencia artificial. Como saben, hoy en día la IA está siendo utilizada tanto en nuestra vida cotidiana, académica y social. Y esto es muy útil porque nos permite realizar tareas largas y tediosas en poco tiempo. Pero a través de su uso también se generan ciertos problemas éticos que hay que discutir y vamos a mostrar en esta presentación. Mi nombre es León Hatches y en cuanto a su planteamiento metodológico es lo siguiente. Como objetivo general es analizar las consecuencias éticas y sociales del uso inadecuado de la IA, y como específicos va a ser explicar los fundamentos, describir los daños e identificar la importancia de la gobernanza ética. Luego, como problema tenemos de cuáles son las principales consecuencias negativas del uso inadecuado de la inteligencia artificial en la actualidad. Y como hipótesis va a ser que el mal uso de la IA genera desinformación, sesgos y pérdida de privacidad, afectando a la autonomía y a la sociedad. En nuestra población tenemos que son todos los documentos académicos sobre la ética y el mal uso de esta. Y también tenemos como muestra de cuatro autores, de Sara Degri, Adela Cortina, Criado y Madrid Casado. Como técnica principal va a ser el análisis documental y como instrumento las fichas bibliográficas. Como fundamentos de la inteligencia artificial tenemos el libro de Madrid Casado de 2021, que nos define que es una tecnología orientada a fines prácticos y no una ciencia pura. Muchas instituciones cometen el error de catalogarla diferente, como la Real Academia Española, que dice que es una disciplina científica cuando no es así, ¿no? Y el término acuñado por John McCarthy, que define el objetivo de esta, ¿no? Que es crear programas que ejecutan operaciones lógicas similares a las humanas y que consideremos que son inteligentes. Luego tenemos el funcionamiento de capacidades cognitivas, ¿no? Cómo el procesamiento sintético va al frente al semántico. Las pruebas de Turing, que es un evaluador, una persona que tiene que hablar con una máquina o con una inteligencia artificial en este caso, no tiene que darse cuenta que está hablando con esta misma, ¿no? Con una computadora. Si esta no distingue, pues se dice que pasó la prueba. El argumento de la habitación china de Seattle dice que si cualquier máquina que pase esta prueba de Turing, significa que pasa a este argumento, ¿no? Y dice lo siguiente, que es como si una persona estuviera dentro de una caja y tuviera que traducir letras en chino. Esta persona no sabe chino y simplemente devuelve como que los símbolos que sí o sí tienen que ir al siguiente, ¿no? A pesar de que dé una respuesta bastante coherente, se dice que esta persona nunca va a entender lo que es este idioma. Es por eso que la IA débil es solo un motor sintáctico con probabilidades. Y pensar que la sintaxis, pensar no es lo mismo que procesar símbolos, ¿no? Luego tenemos el funcionamiento y limitaciones lógicas y sentido común, ¿no? Gödel dice lo siguiente, ¿no? Que ningún sistema puede mostrar todas las verdades y ni que está libre de contradicciones, ¿no? Y como limitaciones de la IA tenemos que no puede reescribir su arquitectura base, es por decir un tren que va construyendo sus propias vías de izquierda a derecha, adelante y atrás, no puede construir su motor, que sería, por ejemplo, volverse un coche o tal vez volverse un avión. Luego, otra limitación es que no se da cuenta del error. Cuando le dices a la IA que se ha cometido un error, él simplemente recalcula las probabilidades que tiene que darte a la siguiente respuesta. Luego decimos que la máquina encuentra coincidencias en los datos, sin embargo, esta no entiende lo que es la causa y el efecto. Por último, tenemos que la máquina como una inteligencia extendida, ¿no? El autor define que si interpolamos estas dos inteligencias, la humana y la artificial, decimos que la inteligencia humana es como artificial, entre comillas, ¿no? Porque depende de las instituciones, como los colegios, centros de instituto, universidades, y de la cultura material, como es un lápiz, un cuaderno, libros, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es la IA en sí? La IA es una inteligencia extendida, más que todo una herramienta, así como un martillo o un lápiz no son sujetos éticos. Sin embargo, nosotros podemos usar un martillo para dañar a las personas y en ese caso nosotros seríamos los responsables de este problema. Bueno, ahora yo les voy a presentar algunas consecuencias negativas del uso inadecuado de la IA. Primero tenemos lo que es la desinformación y manipulación de datos. Esto sucede cuando la IA llega a generar información falsa. Cuando hacemos preguntas o algunas peticiones, la IA puede inventarse datos, por lo que no siempre hay que confiar siempre 100% en lo que dicen estas. Luego también tenemos que los usuarios pueden llegar a utilizar la IA generativa para crear contenido falso, como imágenes o videos que pueden verse realistas y así engañar a la gente. También tenemos lo que es la vulneración de la privacidad, que las IAs utilizan una gran cantidad de datos para ser entrenadas. Así que estos datos pueden venir de los chats que tenemos con estas mismas, por lo que esto puede llegar a ser un temor de los usuarios que se pueda llegar a vulnerar su privacidad. También tenemos lo que son los sesgos algorítmicos y la discriminación, que hay que tomar en cuenta que las IAs pueden llegar a tener un poco de preferencia por ciertos aspectos. Y esto sucede porque los datos con los que ha sido entrenado pueden llegar a tener un poco de discriminación o una preferencia por ciertos aspectos, por lo que la IA puede llegar a heredar estos aspectos. Y por último tenemos lo que es la dependencia tecnológica, que es cuando un usuario confía ciegamente en la IA, que tanto que puede llegar a perder su pensamiento crítico. Y hay que tomar en cuenta que la IA no es 100% exacta y puede llegar a darnos información falsa y por lo que hay que tomar en cuenta esto a la hora de utilizarla.
Ok, ahora vamos a hablar sobre el impacto social y ético que tiene la inteligencia artificial en nuestra autonomía, la confianza social y las instituciones. Primero empecemos con nuestra autonomía. Hoy en día algoritmos sin supervisión real toman decisiones claves sobre nosotros. Las redes sociales monetizan nuestro tiempo y emociones transformándonos, como dice Zuboff acá, en simples datos útiles. Antes decidíamos nosotros y ahora muchas veces decide la IA. Ahora, en la parte de pensamiento crítico, esta rapidez en las respuestas reduce nuestro pensamiento crítico, porque aquí autores como Nicholas Carr advierten que buscar todo rápido nos vuelve superficiales, aunque tenemos más información que nunca, la facilidad de las redes hace que perdamos autonomía y la capacidad de pensar a fondo. Socialmente esto genera desconfianza. Las noticias falsas destruyen la credibilidad de las instituciones. El diálogo real se pierde porque en redes sociales se usa el miedo o el enojo para generar discusiones, creando una espiral del silencio donde preferimos callar. A esto se le suma la desigualdad. La brecha digital separa a quienes tienen acceso de quienes no, mientras que los sesgos algorítmicos pueden repetir y empeorar discriminaciones que ya existían en nuestra sociedad. Ahora, en las instituciones educativas existe el gran riesgo de que los estudiantes con menos recursos solo interactúen con máquinas, mientras la educación personalizada queda para quien pueda pagarla. El profesor es irreemplazable, especialmente para enseñar a identificar contenido manipulado. Finalmente, en la vida pública ya vemos casos extremos como un robot candidato a alcalde en Japón, y esto nos deja una pregunta vital. ¿Puede decidir por nosotros algo que no tiene responsabilidad moral? Proteger nuestros datos biométricos y vigilar estas tecnologías es el gran reto actual. Siguiendo con la exposición, en esta parte hablaré sobre la gobernanza y el uso responsable de la inteligencia artificial. La gobernanza ética consiste en establecer lo que son principios, normas y mecanismos que nos permiten desarrollar y utilizar la inteligencia artificial de forma responsable, transparente y respetando los derechos de las personas. Su objetivo es que la inteligencia artificial beneficie a la sociedad sin generar riesgos que afectan la privacidad, la igualdad o la autonomía de las personas. Hablemos de nuestro primer punto, que son los principios para una inteligencia artificial ética. Tenemos dos principios, A, que es transparencia, y B, que es responsabilidad. En el primer principio que es la transparencia, esto lleva a que las personas puedan comprender cómo funciona un sistema de inteligencia artificial y conocer cómo llega a determinadas decisiones. Por ejemplo, la transparencia también ayuda a detectar posibles errores o sesgos y genera mayor confianza en lo que son los usuarios. La segunda, que es el principio de responsabilidad. Aunque la inteligencia artificial pueda automatizar lo que son tareas, las decisiones importantes deben seguir bajo el control humano, porque las instituciones y organizaciones son las responsables del uso de estos sistemas y deben supervisarlos constantemente para que son proteger los derechos de las personas. Otro punto que tenemos es la regulación y protección de derechos. Hay que tener dos puntos importantes en este tema, que son la protección de los datos personales y la prevención de riesgos tecnológicos. En la protección de los datos personales, la inteligencia artificial utiliza lo que es, por ejemplo, grandes cantidades de información, por lo que es fundamental garantizar que la privacidad de los usuarios y evitar el uso indebido de sus datos. También tenemos la prevención de riesgos tecnológicos, que es que antes de implementar un sistema de inteligencia artificial es necesario evaluar posibles riesgos, reducir errores y sesgos y realizar una supervisión continua para evitar consecuencias negativas. El último punto es supervisión humana y uso responsable. Eh, es importante lo que es tener en cuenta que mantener control humano sobre los sistemas de inteligencia artificial. Como la IA nos debe servir como una herramienta de apoyo, pero lo que son las decisiones pueden afectar a las personas, siempre deben ser supervisadas por seres humanos. También además es necesario fortalecer lo que es la formación ética digital para que las personas, los estudiantes, los profesionales y ciudadanos desarrollen un pensamiento crítico y utilicen la inteligencia artificial de manera responsable y consistente de lo que son sus riesgos. Y eso sería todo por mi parte. Le paso a mi compañero. Y finalmente tenemos las conclusiones y podemos concluir que aunque la inteligencia artificial ofrece grandes beneficios, trae riesgos como desinformación, sesgos y pérdida de privacidad, que afectan en sí nuestra autonomía, nuestra toma de decisiones y entre otros factores más. Por ello es indispensable exigir una gobernanza ética con transparencia y estricta supervisión humana. Ahora hablemos sobre las recomendaciones. Como recomendaciones, mi grupo propone, en primer lugar, que las instituciones implementen principios de gobernanza ética, promoviendo lo que es la transparencia, la responsabilidad, la protección de los datos personales y la supervisión de los sistemas de inteligencia artificial. En segundo lugar, recomendamos fortalecer la formación ética y digital para que las personas comprendan tanto los beneficios como los riesgos de inteligencia artificial y hagan un uso responsable de esta tecnología. Y eso sería todo por nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.